Hola, un saludo a todos. Este video puede ser un resumen de todo lo que seguiremos desglosando poco a poco en relación a la nobleza negra veneciana y a sus implicaciones, en lo que ha venido sucediendo en el mundo en los últimos tiempos, y siempre la historia ha sido modificada dándole un enfoque que se ha ido acomodando de acuerdo a los intereses de los que podrían llamarse los amos del mundo. En el pasado video de Orígenes de Venecia se da una explicación geográfica donde se explica que era una especie de delta marítimo y desembocadura de varios ríos, y había más de 100 islotes, donde allí vinieron a parar en un principio muchos inmigrantes que venían huyendo de las invasiones de otros pueblos como los hunos. También se explica cómo llegaron a vivir allí muchos fenicios y familias papales, y por último se habló de los házaros que llegaron allí, pero que no eran verdaderos judíos, sino que fueron convertidos a esa religión y procedían de Turquía y se habían establecido en el sur de Rusia, Crimea y Ucrania. La ubicación de Venecia era privilegiada para todos ellos, una serie de islas debido a su peculiar orografía, que les benefició porque les protegía de las invasiones y de los ataques, y al mirar al mar, pues fueron fabricando un inmenso poder naval. Su población, que era de poco más de 100.000 habitantes, era la segunda ciudad de Europa después de París. El 30% vivían de los astilleros y se les llamó como el arsenal. Recuerden que en Londres también hay una figura importante con el arsenal. Emprendieron viajes a Oriente, del cual traían seda, traían telas, extraían especias, en definitiva traían dinero. Comercializaban en Europa. Esta aristocracia que allí se formó llegó a tener un inmenso poder. La banca veneciana era la clave de toda Europa. Más adelante explicaremos por qué se hizo tan fuerte. Lo más importante tal vez es primero averiguar de dónde provenían estos venecianos. Si leemos la historia oficial, no se da una explicación detallada y nunca se muestra cómo influyeron los fenicios o los judíos házaros. Existe bastante interés en llegar al fondo para saber cuál es la élite que gobierna el mundo. Se ha especulado que su origen es judío, pero yo no creo, pues en este caso, como hemos visto, en Venecia una de las ramas eran los házaros, pero ellos eran judíos conversos, no los verdaderos judíos. Hay investigadores que hablan que provienen de Babilonia, de sociedades herméticas, y otros que hablan de que estos judíos, y también hay que tener en cuenta los poderes religiosos y financieros del Vaticano y cómo también están, de ahí se dieron origen a los jesuitas. Con el tiempo, después de que el imperio duró unos 400 años y cuando empezó a decaer, debido a que Europa se abrió hacia las Américas por parte de España, tardaron 200 años en ocupar la Gran Bretaña, y ellos se prepararon para asentarse en Gran Bretaña y adueñarse de todo aquello. El imperio británico comenzó con la Compañía de las Indias Orientales Británicas y se le llamó nobleza negra esta designación por sus malas prácticas en cuanto al manejo del dinero. Ellos siguieron, por ejemplo, el tema del dinero, igual que los templarios, como el tema de interés en la República de Venecia y en relación al comercio y a la navegación. Y entonces, bueno, tenemos a estas familias que se han diseminado por toda Europa, e intentaremos un poco aportar indicios y en alguna ocasión dar pruebas definitivas para ver cuáles de estas familias hoy en día están detrás de todo. Podríamos hablar y calificarlos como Illuminatis en determinado momento, que hoy día pues viven plácidamente sin aparecer en la prensa y en ningún medio, pues porque ellos son los amos del mundo en cuanto al poder se refiere. Por ejemplo, los dueños de la gran banca pueden ser los Rockefeller, los Medici,
los Bardi, los Peruzzi, los Strozzi o los Rothschild. Un divulgador conocido, Jorge Guerra, dice: yo sospecho que hay algún tipo de acuerdo en el cual estos señores son los gestores, pero los dueños de la banca son de esta nobleza negra. Junto con un linaje papal, estas familias papales de alguna forma desde aquel tiempo pudieron tener el mismo origen y los mismos intereses por crear al dominio. Tal vez sean judíos o bien dicen ser judíos, que no es lo mismo. En algunos museos rusos donde se exhiben artefactos házaros, incluidas joyas de oro, no se menciona su origen judío házaro. Por el contrario, los responsables afirman que los házaros no tenían una cultura propia, solo imitaban a otras. En consecuencia, dice un investigador, se sabe poco sobre esta civilización, ni siquiera su lengua. Para Pritsak, un investigador de los judíos de Khazaria o Hazaria, alrededor de 8.000 fueron absorbidos por la población rusa y luego desaparecieron. El destino de los demás no está muy claro, sin embargo afirma Pritsak que el origen de sus antepasados se remonta a los judíos de Europa Central y Occidental. Esta opinión es compartida por el profesor israelí Zvi Enkort, quien cree que los judíos askenazis de Europa del Este son descendientes de los inmigrantes que llegaron del oeste después de la caída del imperio házaro. También se habla del continente desaparecido de Tartaria, que es un misterio, y existen vestigios como si hubiera existido una inundación de lodo donde quedaron enterrados más vestigios. Estos dueños del poder mundial, estos personajes han estado dominando a través de la historia. Fueron capaces, incluso porque se sospecha, de estar detrás de la famosa peste negra que mató 20 a 30 millones de europeos en la Edad Media. Y ya diremos qué pruebas existen. Cómo prepararon guerras en aquellos tiempos para muchos propósitos, o vemos cómo se perpetraron contra lo que era Castilla, porque ellos querían que se impusiera el imperio británico en aquel entonces. Ya todos estos temas han comenzado a salir a la luz por estas épocas, y por eso lo poco que hay de la nobleza negra viene de voz de algunos investigadores y algunos escritores. Si te ha gustado el video, puedes darle un like, suscribirte al canal, lo que aún no lo han hecho, y pueden dejar los comentarios qué piensan acerca de estas antiguas familias, y pueden compartirlo también en las redes. Hasta pronto, amigos, para el próximo video.